Financiero-MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Senado aprueba la reforma en telecomunicaciones. Acción Nacional condiciona participación en el Pacto por México. El kilo de gas LP sube a partir del 1 de mayo. Telefónica acuerda venta de activos en América Central. Barack Obama hace advertencia a Bashar al-Assad y dimite el presidente honorario de la FIFA por recibir sobornos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Financiero Noticias. Este martes 30 de abril tenemos información relevante. Después del cambio de una palabra, el Senado ya aprobó la reforma de telecomunicaciones. El Pleno del Senado de la República aprobó con 108 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones la minuta de reforma en telecomunicaciones, en medio de un gran debate por el cambio de una palabra en la reforma. Pero como esa madrugada no hubo posibilidad alguna de escuchar argumentos. Dentro del debate, legisladores consideraron que la modificación de una palabra que hicieron los diputados no afecta el objetivo de la reforma. No lo creo. Es simplemente ser más precisos en el tema de estas, poner el tema, la palabra estas para ser más concretos y concisos y bueno, de ninguna manera creo que afecte de ninguna forma. El panista Jorge Luis Preciado indicó que durante la discusión de la minuta en el Senado el pasado día 19, la mayoría impidió cambios. Yo soy uno de los convencidos de que esta modificación pequeña, mínima, única, es importante. Y es importante porque nos ha permitido venir a esta tribuna a debatir un tema tan trascendente como es el tema de telecomunicaciones. Según la senadora Alejandra Barrales, la discusión y su historia en el Pleno. Hablamos de una reforma que nos ha permitido devolverle al Estado su fortaleza, devolverle al Estado la rectoría en un sector que es prioritario. La minuta será enviada a los congresos locales para su aprobación, procesos que deberá ser avalado por lo menos por 17 entidades. Para el Financiero Noticias, Mariana Hernández. En relación a este tema, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Monides Swan, dijo que si la reforma en telecomunicaciones está bien planteada, se tendrán beneficios antes que termine este sexenio y también podrá lograr un impacto de penetración de acceso a Internet de hasta un 98%. El presidente de la COFETEL destacó además que le hubiera gustado que se trataran otros temas en esta reforma que fue aprobada esta madrugada por los senadores. Me hubiera gustado ver inversión extranjera sin ningún tipo de reciprocidad, sin ningún tipo de candado. Me hubiera gustado ver la cobertura como criterio para licitar. El artículo 28 incorpora el precio del usuario final, pero puede ser el precio del usuario final de Las Lomas, y no resolvimos la Sierra Tarahumara. Insisto, la cobertura me pareció un elemento fundamental, sobre todo vinculado con el artículo 6, para realmente hacer o garantizar el acceso universal. Durante el foro El México que queremos, Jorge Arrola, director de regulación de Telefónica de México, destacó las bondades que traería esta reforma. Esta es una reforma en favor de la competencia. Esta es una reforma que después de casi 20 años de habernos abierto a la competencia, viene a hacer realidad ese marco competitivo en donde las empresas se enfrenten bajo condiciones de mayor equidad. La reforma nos abre esa posibilidad y en esa medida va a ser de un gran beneficio para empresas como Telefónica que compiten en este mercado. Sobre la aprobación de esta reforma, Irene Levy, presidenta de Observatel, considera que apenas inicia lo más difícil, ya que se tienen que trabajar en las leyes secundarias. Todavía les falta mucho terreno por recorrer a los legisladores
para hacer esta reforma realidad en la cuestión de materializar los derechos a los usuarios y los consumidores. Entonces yo creo que ha sido buena la aprobación de la iniciativa que se tenía al inicio del Pacto por México, a la que sale ahora ya de la Cámara de Senadores. Hubo varios cambios, la mayoría de ellos diría que fueron para mejor, pero sí tengo que decir que hubo algunos de ellos que empeoraron de acuerdo a la redacción original, pero el balance es que valió la pena las modificaciones que se le hicieron. En entrevista con Levy hace unos minutos asegura que la reforma mejorará el estatus que tenemos en este sector. Esto puede ser, el resultado de esto puede ser un gran éxito o un gran fracaso. Todo va a depender efectivamente de el aterrizaje, digamos, el detalle ya que se dé en la legislación secundaria, de la integración de los órganos, en concreto el Instituto y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Por su parte, el empresario Carlos Slim asegura que no hay monopolios en los mercados donde operan sus mesas de telecomunicaciones. Además, Slim participó el día de ayer en la Conferencia Global de Líderes a la que convocó el Instituto Milken en California. Ahí mismo fue entrevistado por el periodista Larry King, a quien le dijo que América pues, es una muy buena opción para invertir, y más en este momento. Por su parte, el Partido Acción Nacional condicionó ya su participación en el Pacto por México siempre y cuando el gobierno federal demuestre su compromiso con el cumplimiento de la ley, la transparencia y también la democracia. Tras una larga deliberación el día de ayer en el Consejo Político Panista, el dirigente nacional, Gustavo Madero, exigió blindar la política social del uso electoral. Y durante la firma de un memorando entre el gobierno federal y también la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esto para sumar esfuerzos que impulsen la implementación de la Cruzada contra el Hambre, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, elogió este programa. 7 de cada 10 mexicanos piensa que la Cruzada contra el Hambre nos une como país. Por su parte, el titular de la FAO subrayó que la organización a su cargo estará al tanto de esta cruzada. Señor presidente, cuente con la FAO. Aquí estamos para ser presente, para contribuir al intercambio de experiencias, para apoyar y fomentar las alianzas, para ofrecer nuestros recursos técnicos y científicos. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que este acuerdo establece 5 líneas de colaboración: el diseño de instrumentos de las políticas sociales, la vinculación de políticas públicas, el desarrollo de participación común, el monitoreo y también, y algo muy importante, la evaluación de la cruzada y también de los ámbitos adicionales de cooperación. Por su parte, el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, señaló que el mercado laboral en México se encuentra en una situación de claroscuros, pues mientras hay sectores productivos con niveles de excelencia, también se registra un alto porcentaje de informalidad. Y tenemos el oscuro de tener un 60% de la población en informalidad, cuyas diferencias de salario llegan a ser hasta de 40% en relación con ingresos formales, y donde hay una gran precariedad en las formas de contratación, sin seguridad social y sin prestaciones. Navarrete Prida adelantó que la Secretaría del Trabajo y los gobiernos estatales implementarán una campaña contra la informalidad y otra para impulsar la productividad. Y se trata de que sea un espacio de concertación entre empleadores y empleados con la directriz de la política económica mexicana para fomentar la productividad en áreas donde somos muy competentes, generar cadenas de valor, ver dónde tenemos que desregular y generar esas cadenas de valor y dónde tenemos que poner más énfasis y esfuerzo para estar a la altura de la competencia internacional y del fomento al mercado interno. En el marco de la cruzada contra el hambre, el titular de la Secretaría del Trabajo subrayó además que la dependencia ejerce más de 230 millones de pesos para atender a más de 43,000 personas en más de 183 municipios de todo el país.
Y cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia revelan que en México unos 870,000 niños y niñas de 6 a 13 años participaron en algún tipo de actividad laboral en el año 2011. Más de la mitad de los infantes que trabajan lo hacen en el sector servicios y poco más de un tercio en la agricultura. Aquí lo lamentable de esta situación es que a pesar de que los niños trabajadores son un sector productivo, son mal remunerados y muchas veces no reciben paga, pues generalmente laboran en la informalidad o bien ayudan a algunos de sus familiares. El Senado de la República también aprobó prohibir ya las cuotas escolares en los planteles de educación básica de todo el país. El dictamen de la Comisión de Educación de la Cámara Alta se avaló por unanimidad y eliminará la práctica que hay en algunas escuelas de condicionar la inscripción, permanencia y también prestación de los servicios educativos al pago de cuotas escolares a los padres de familia. Y volviendo a los temas financieros, le platico que el Banco de México reportó que al cierre de marzo el crédito bancario al sector privado aumentó ya 6% respecto al año anterior, al sumar 2.300 millones de pesos. En su informe de agregados monetarios, detalla que el crédito a estados y municipios aumentó también un 15%, mientras que el único componente de crédito bancario que disminuyó pues fue el destinado al sector público, con una baja de un 23%. Y este 1 de mayo las instituciones financieras como bancos y también la Bolsa Mexicana de Valores suspenderán sus operaciones por ser la conmemoración del Día del Trabajo. Recuerde, las entidades reanudarán operaciones el jueves 2 de mayo. La Asociación de Bancos de México recordó que los usuarios podrán hacer sus transacciones a través de cajeros automáticos y corresponsales bancarios. El programa Hoy No Circula funcionará de manera normal el día de mañana. Ahora yo lo dejo con las bolsas de América y el mundo. Al regresar, el kilo de gas LP sube a partir del 1 de mayo. Telefónica acuerda venta de activos en América Central. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Regresamos con más noticias. La Secretaría de Economía indicó que el kilo de gas LP subirá a 12.21 pesos en el Distrito Federal a partir del 1 de mayo, por lo que el tanque de 20 kilos costará ya 244.24 pesos. El banco JP Morgan bajó el precio objetivo de las acciones de Televisa que cotizan en Estados Unidos a $28 desde 29, con una recomendación neutral. Y debido al bajo crecimiento económico y también a la fortaleza de algunas variables financieras como el peso, los principales indicadores de desempeño de las empresas que cotizan actualmente en la Bolsa Mexicana de Valores reportaron un comportamiento negativo, lo que contribuye a una caída en los precios de las acciones. De una muestra de 96 empresas, que no incluye a las financieras, las utilidades netas de participación mayoritaria ascendieron a 74.087 millones de pesos, lo que representa una caída a tasa anual de 18.47% durante el primer trimestre de este año. Y ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. El fabricante brasileño de aviones Embraer firmó un contrato con la aerolínea United Airlines para la venta de 30 jets Embraer
175. El negocio tendrá un valor estimado en 2.900 millones de dólares. Pfizer reportó que ventas en el primer trimestre fueron menores a lo esperado, golpeada por la débil demanda de su vacuna Prevnar 13 y medicamentos genéricos. Las acciones de la compañía cayeron más del 2%. Unilever ofreció pagar 5.400 millones de dólares para aumentar su participación en su filial India, en un intento por consolidar su presencia en la tercera economía más grande de Asia. Apple anunció una oferta de bonos en dólares en 6 tramos. La operación comprende 2 tramos de notas a tasa flotante con vencimiento al 2016 y 2018. Starwood Hotels registró una ganancia trimestral que superó las expectativas de los analistas debido a un incremento en la tasa de ocupación de las habitaciones, particularmente en América del Norte. Anheuser-Busch InBev redujo su panorama de crecimiento para todo el año en su segundo mayor mercado, Brasil, después de que las ganancias del primer trimestre cayeron por debajo de lo previsto. Sprint Nextel está interesada en conocer los detalles de compra de Dish Network por 25.500 millones de dólares, aunque la empresa por ahora se mantiene firme en su acuerdo de 20.100 millones de dólares con SoftBank. Telefónica acordó la venta de activos en América Central a la guatemalteca Corporación Multiinversiones por un importe inicial de 500 millones de dólares como parte de su plan de reducción de deuda. Costco invertirá 40 millones de dólares en la construcción de su tercera unidad en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la cual suma 34 a nivel nacional. La compañía cuenta con 3.2 millones de socios a lo largo de la República Mexicana. Y en entrevista con El Financiero, el director de Renault en México no descartó que en el mediano plazo la firma pueda abrir una planta en nuestro país como parte de la estrategia de la automotriz para dejar de depender ya del mercado europeo. Sin embargo, consideró que el gobierno federal debe poner más atención en este sector. Y México aquí, yo pienso, está perdiendo posibilidad de jalar muchas más marcas porque el potencial además de la industria mexicana es muy fuerte. La calidad de su mano de obra, de la calidad de los vehículos, la densidad y la calidad de los proveedores, el saber hacer, y es, lo recuerdo, la primera industria del país, ¿no? Entre paréntesis. Y entonces para mí merece más enfoque de parte de las autoridades para empujar más esta industria. Aunque nuestro país se encuentra en el ranking mundial de los países claves para el sector automotriz, el crecimiento en ventas que ha tenido Renault en México no ha sido el esperado. Hoy en día estamos por lo menos para igualar y quizás superar un poquito el mercado 2012, pero no mucho. Entonces todavía el mercado mexicano se va a quedar alrededor del 1 millón, que no es el lugar normal de un país como México. Mientras tanto, la región del Bajío moderó su crecimiento económico durante el 2012 debido al debilitamiento en el ritmo de expansión de los servicios y de las actividades industriales. Esto derivado de una menor demanda externa. Entre el año 2011 y 2012, la actividad económica estatal pasó de un avance de 6.5 a 5.1% en promedio anual. La región siguió por arriba del crecimiento promedio nacional de 3.9% observado el año pasado. Y Jaime Serra, ex titular de la que fue anteriormente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, considera que México y Canadá deben hacer labor de cabildeo y también tratar de convencer a las autoridades de Estados Unidos de negociar en el bloque con la Unión Europea el Tratado de Libre Comercio para lograr que América del Norte pues no desaparezca como región. En entrevista con El Financiero, Serra dijo que hasta el momento las pláticas solo han sido entre estadounidenses y personas de Europa. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que durante su visita a México el tema central será la economía entre ambos países, aunque aceptó también que abordarán el tema de la seguridad. Obama dijo que durante su primera conversación con el presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario mexicano le externó su preocupación por la lucha contra los cárteles de la droga, por lo que no descarta que la cooperación en materia de seguridad entre ambas partes pueda mejorar y también ampliarse.
Y en Estados Unidos la confianza del consumidor repuntó en abril, lo que significa que los estadounidenses se sintieron mejor acerca del panorama para la economía y también en relación a las perspectivas de sus ingresos. El grupo privado de Conference Board dijo que su índice sobre la actitud del consumidor subió ya a 68.1 desde una lectura revisada al alza de 61.9 en el mes de marzo. Mientras tanto, el Instituto de Gerentes de Compras de Chicago informó que su índice de actividad de negocios en la región central de Estados Unidos bajó en abril a 49 desde 52.4 en el mes de marzo. Y el índice Case-Shiller de la calificadora Standard & Poor's reveló que los precios de las viviendas en las 20 principales zonas urbanas de Estados Unidos aumentaron 9.3% en febrero a su máxima tasa desde mayo desde el año 2006. El nivel de desempleo en la zona del euro alcanzó un nuevo récord en marzo, esto al subir una décima frente al mes anterior y situarse en 12.1%. 26.521 millones de europeos carecen de trabajo, de los cuales 19.211 millones se encuentran en los países de la Unión Monetaria. Grecia fue el país europeo con el mayor nivel, seguido de España y Portugal. Y en España, el Instituto Nacional de Estadística informó que el Producto Interno Bruto del país descendió en el primer trimestre 0.5% respecto del último cuarto del año pasado. La tasa anual muestra un retroceso de 2%. El Parlamento de Chipre ya aprobó un rescate de la Unión Europea que lo forzará a reducir su segundo mayor banco y también a imponer grandes pérdidas a ahorradores no asegurados. Con una estrecha mayoría de apenas 2 votos, los legisladores avalaron los términos que acompañan a la ayuda financiera de la Unión Europea y también del Fondo Monetario Internacional por 10.000 millones de euros. Y la tasa de desempleo en Japón cayó a niveles del año 2008 al situarse en el 4.1% en marzo, 2 décimas por debajo del mes anterior. En total, Japón tiene 2.8 millones de personas desempleadas, un 8.8% menos que en marzo del año pasado. El plan de reactivación económica del primer ministro Shinzo Abe parece comenzar a dar resultados, puesto que las cifras de consumo doméstico también van en aumento. Ahora hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Al regresar, Barack Obama hace advertencia a Bashar al-Assad y dimite el presidente honorario de la FIFA por recibir sobornos. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Regresamos con información internacional. El presidente Obama confirmó que el uso por parte de armas químicas en Siria cambiaría la estrategia de Estados Unidos contra el régimen de Bashar al-Assad. The use of chemical weapons would be a game changer, not simply for the United States, but for the international community. The use of chemical Obama pidió prudencia a la hora de juzgar el uso de estas armas en Damasco para no comprometer el criterio internacional. Dijo que deberá tener certeza y evidencia sobre la utilización de este material bélico. Pero por su parte, el gobierno iraní señaló a los rebeldes como los principales responsables del supuesto uso de armas químicas en Siria y no el gobierno de Bashar al-Assad, considerándolo como una línea roja y haciendo eco de Estados Unidos, quien es su mayor adversario.
El Papa emérito Benedicto XVI regresará este jueves al Vaticano, 2 meses después de que renunciara al cargo y se retirara a la residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma. Según Federico Lombardi, quien es el portavoz de la Santa Sede, el Papa emérito deberá instalarse en un monasterio de esa zona remodelado para la ocasión. Y en China ya son 24 los muertos por contagio de gripe aviar. Los casos del virus confirmados en más de 100 personas se han propagado a varias provincias como Fujian y Hunan. Científicos señalan que la cepa de gripe aviaria se transmite solo a humanos desde gallinas. Y según el Congreso Nacional Africano, el expresidente Nelson Mandela tiene buena salud. El presidente Jacob Zuma y otros líderes del partido visitaron al exmandatario de 94 años en su casa de Johannesburgo y en un comunicado informaron que lo encontraron bien y con buen humor. Y la FIFA ya dio a conocer la renuncia del brasileño João Havelange este martes desde Suiza, después de que el Comité de Ética del organismo concluyó que recibió sobornos durante su etapa como presidente. La renuncia de esta persona de 96 años pues se produce el 18 de abril, pero apenas ahora es divulgada. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Gracias por acompañarnos y como siempre lo invito a que siga la información a través del portal www.elfinanciero.com.mx y nuestras redes sociales que también le dan información y en las cuales podemos ver sus comentarios. Ahí las tiene en pantalla. A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.